Gracias, presidente. Gracias también, señor ministro, por su comparecencia y me apunto a la idea de que un poquito antes hubiese sido mejor, porque el conflicto estaba en una situación más dramática que la situación actual. Le hemos pedido comparecencia para analizar la cumbre de Panamá. Yo le pediría que esto no ocurra dentro de 6 meses, porque entonces la cumbre de Panamá ya será historia profunda y, en cambio, ahora es radiante actualidad política. Bien, señor ministro, voy a hacer una intervención bien distinta a la suya. ¿Por qué? Porque la experiencia, como usted bien sabe, es importante y ya llueve sobre mojado, señor ministro. Irak, Afganistán, Libia y ahora Siria. Países distintos, pero problemas y un modus operandi muy parecido. Fuimos a estos países, señor ministro, a llevar la democracia y a combatir el terrorismo. Pero lo que verdaderamente ha ocurrido es que hemos llevado la muerte, la desolación, estados fallidos y más, muchísimo más terrorismo. Ese es el análisis que nosotros estamos haciendo de una determinada línea de intervención en política exterior. Mire, si estos conflictos, Irán, Afganistán y Libia y Siria, tienen algo en común, son 3 cosas. Usted las ha manifestado, pero al revés. Unilateralismo, también en Siria, sin consenso en Europa, con posiciones en el marco de la Unión Europea distintas, contradictorias. Y, en tercer lugar, siempre la solución militar ha enterrado la solución política. Primero, señor ministro, han disparado y luego han preguntado. Ese ha sido el modus operandi de estas operaciones también en Siria. Y en Siria es verdad, porque China y porque Rusia en el Consejo de Seguridad impidieron una nueva intervención militar y porque la presencia militar rusa impidió una nueva intervención militar de Estados Unidos. Parece como si tuviésemos que volver atrás a la Guerra Fría para que un conflicto no se produzca, porque la posición unilateral realmente lo que ha hecho es eso, tener el gatillo fácil, señor ministro. Miren, la política de Estados Unidos en Oriente Próximo ha comportado desde hace mucho tiempo, en la guerra de Afganistán, podríamos recordar la financiación de los primeros grupos de Al-Qaeda por parte de la CIA, ha comportado siempre la financiación de grupos salafistas, directa o indirectamente, a través de Arabia Saudí, a través de Pakistán o a través de las distintas monarquías, dictaduras del Golfo que directamente han entrenado y han facilitado la creación de estos grupos. ¿Con qué objetivos? Bueno, reforzar los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y de Israel y, por supuesto, los intereses energéticos. En Siria, sobre todo, después de la aparición de importantes bolsas de gas frente a las costas de este país. Guerras civiles, desmembramiento de países. Ha estado sobre la mesa de nuevo la partición del Estado sirio en diversas repúblicas e incluso en este momento usted sabe que la negociación sobre el futuro Estado palestino tiene una hoja de ruta en ese sentido. Pero también asegurar, por supuesto, la supremacía de Israel. Un dato del cual se ha olvidado, se lo recuerdo. Israel es un país no firmante del Tratado de No Proliferación de Armas Químicas. Y estaría bien que su ministerio y el Gobierno español se pronunciase para que en la región Israel firmase ese Tratado de No Proliferación de Armas Químicas, porque usted estará de acuerdo conmigo, un arma química en manos del gobierno sirio es tan mala como un arma química en manos del gobierno de Israel. No me dirá usted que en función de quién la maneja, la arma química se puede convertir en algo comprensible, señor ministro. Por tanto, esa es una realidad y, por supuesto, una potencia nuclear en la región. Dejo eso ahí. Un ejemplo. Mire, últimamente el nombramiento de Bandar Ben Sultan, nuevo ministro de Defensa y hombre fuerte de la política de Arabia Saudí en la región, y hombre clave en este momento en el funcionamiento de la oposición siria y también de una parte de las fuerzas políticas en Líbano. Ahí hay que buscar. Los servicios secretos, señor ministro, son
quienes ponen y quitan los líderes de la oposición siria. Servicios secretos de Estados Unidos, de Arabia Saudí, de Francia y de Inglaterra. Esa es la realidad de esa oposición, montada por los servicios secretos y absolutamente colonizada por multitud, miles de grupos terroristas diversos. Por supuesto, los principales, los que usted ha señalado en su intervención. Decirle también que la apuesta de Estados Unidos y de sus aliados, en este caso, Francia, Inglaterra, las principales dictaduras del Golfo, es una apuesta política por el fenómeno hermanos musulmanes. Fenómeno que está en diversos países de la región, de una irresponsabilidad absoluta. Un Oriente Medio mosaico de religiones y de culturas. Introducimos un proyecto que rompe la cohesión del país y atenta al pluralismo. Pluralismo político, pluralismo religioso y pluralismo de los derechos humanos, especialmente en los derechos humanos de las mujeres. Y, por tanto, eso ocurre igual que un poco más abajo el debate del proyecto del Estado sionista judío de Israel. Señor ministro, hay que ir a estados multiétnicos y multiconfesionales. Y Siria era un ejemplo en la región de Estado multiétnico y multiconfesional, que de forma irresponsable alguien ha querido borrar del mapa y a punto ha estado de conseguirlo. Decirle, evidentemente, que en Siria el terrorismo no empieza ahora. Tiene relatos en el año 76-82, año 86, año 2004, año 2006, año 2008, año 2009. Hace mucho tiempo que se está intentando desestabilizar a ese gobierno desde un intento de penetración de lo que es el terrorismo islamista o yihadista. Decirle que la escalada terrorista en Siria ha aprovechado, por supuesto, un conflicto interno profundo derivado de las medidas económicas que toma el gobierno de Siria, medidas económicas de tipo liberal, de recortes, acordadas con el Fondo Monetario Internacional y bajo la presión de los Estados Unidos, que conllevaron el inicio de revueltas populares contra esos recortes. Las protestas se inician en ciudades dependientes económicamente primero de la agricultura y muy castigadas por la sequía que asola al país desde hace 6 años. Eso sí, eso no lo va a poder escuchar usted en Televisión Española. Eso en Televisión Española no va a aparecer. Van a aparecer como han aparecido otras cosas. Decirle también que la ciudad industrial de Homs, también castigada, por ejemplo, por el cierre masivo de empresas públicas, ha conllevado realmente que la política de recortes es la semilla del conflicto sirio. Pero después lo que nos hemos encontrado es que estas ciudades agrícolas e industriales tienen en común su condición de fronterizas, ya sea con Jordania, con Líbano, con Irak o con Turquía, todas ellas propensas, por tanto, a la infiltración masiva de grupos terroristas de las redes islamistas internacionales, las mismas que en su día actuaron en Irak, y con apoyo logístico total y absoluto de los servicios secretos de los países que anteriormente he mencionado. Decirle que el objetivo de los terroristas, entre otros, es que el Estado abandone la aconfesionalidad para convertirse en correa de transmisión del islamismo radical encarnado en Siria por la Hermandad Musulmana y otras organizaciones más radicales aún que la Hermandad Musulmana. Decirle también, señor ministro, que el gobierno español se ha reunido en Madrid con dinero público con esos terroristas. Su gobierno se ha reunido en Madrid con dinero público con esos terroristas, que no son mejores terroristas, señor ministro. Son terroristas también. Y, en cambio, ha expulsado al embajador de Siria en Madrid. Y, por tanto, el gobierno español, en este aspecto, ha tenido una falta de mira profunda, haciendo alianzas y, como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo no es mi amigo, señor ministro. Y la parte muy importante de la oposición siria no puede ser amigo de este gobierno, ni de España. Y, por tanto, eso hay que denunciarlo. No sé qué es lo que queremos para Siria, señor ministro. ¿Sabe usted quién es Abu Shakar, ese que llamaban rebelde? Asesinó a un soldado sirio y delante de las cámaras se comió su corazón y parte
de su pulmón. Eso no es lo que queremos para Siria, señor ministro. Evidentemente, el gobierno sirio tiene muchísimas cosas que cambiar, que mejorar, que erradicar, pero evidentemente la oposición es mucho peor que el gobierno y, por tanto, en eso no deberíamos equivocarnos en absoluto. Voy acabando. Señor ministro, le pedimos, primero, que vuelva el embajador de Siria a Madrid, que retorne lo más pronto posible y que se establezca con el gobierno de Siria una relación de diálogo, evidentemente para hacer ¿qué? Lo que en algunas ocasiones hizo el gobierno de España y que su gobierno ha dejado de hacer. Ser un puente en la región y no una ruedecilla de la política exterior de Estados Unidos y de sus aliados. Y además de forma indecorosa, cuando el presidente del gobierno acepta la indicación del presidente Obama de que diga que sí a lo que el presidente Obama va a hacer en Siria. Y luego no tiene la gallardía de decir lo que ha pactado con el presidente Obama en público, y eso quedaba en secreto entre los dos presidentes. Por tanto, una actitud del gobierno español absolutamente de sumisión, cuando nuestro papel histórico ha sido siempre en una relación entre pueblos de hacer de puente y, por tanto, de relaciones buenas, como la visita que mantuvo el presidente Aznar en el año 2003 a Damasco, siendo recibido en ese momento por el presidente sirio. Ese es nuestro papel histórico, hacer de puente. Por supuesto, le vamos a dar todo el apoyo en aquellas medidas humanitarias que emprenda el gobierno español para aligerar, mejorar la crisis humanitaria que, de alguna forma, se nos cae encima. Pero tendrá nuestra oposición firme y nuestra denuncia de aquellos, podríamos decir, encuentros que el gobierno español pueda realizar con una oposición siria que en muchas ocasiones no tiene otro nombre que grupos terroristas y violentos. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Señor ministro, no sé si ha leído las declaraciones de otro ministro, del ministro Wert. Ha afirmado, lo recoge un medio como La Vanguardia, bastante serio, que él en el Congreso es un portento de humildad. Decirle que usted también es un portento de humildad, igual que su compañero ministro Wert. En segundo lugar, una petición muy rápida. Por favor, permita que el presidente de la Generalitat de Cataluña intervenga en la cumbre euromediterránea que se celebra en Barcelona. Muchas gracias.